Tres temas de algo que ya no debe seguir ocurriendo en México. No, para esto, un pequeño paréntesis, se volvió a caer otro helicóptero en el Estado de México. Venía la persona de reunirse con Enrique Peña Nieto en Atlacomulco. Se habla de cambios en las leyes de aeronáutica y navegación. Otros hablan de ajuste de cuentas. Y también nos enteramos pues que le van a comprar a la Presidencia de la República, por cuestiones de seguridad nacional, un avión valuado en más de 10,000 millones de pesos. Y para los que dicen que todos somos iguales, bueno, pues hay muchas imágenes y hay muchas fotografías de Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto de la Ciudad de México y en otros más de distintas plazas de la República, sentado esperando su avión. Y justamente por ahí quiero empezar, porque hay un buen amigo que yo lo conocí en la preparatoria y que nos hicimos muy buenos amigos en la generación en la que nos coincidimos, 72, 74, Fernando Lugo. Yo te mando un saludo, Fernando. Y hay una anécdota, porque ayer estuvimos intercambiando puntos de vista en el Facebook y a este Fernando siempre ha sido una buena persona, muy buena persona, muy amable. Lo conocíamos como el Teto, y la anécdota es un poco simpático. Tenía una novia que no era muy bonita, pero que tenía un busto prominente, y entonces una ocasión en la clase de etimología grecolatinas entra la novia, pide permiso. En ese momento a mí me preguntan qué letra es la que está escrita en el pizarrón. Yo digo la teta, parece que era otra, sigma, epsilon, no sé. Y todos se mueren de risa porque pensaron que lo decía porque entraba la novia con las grandes tetas. Y desde entonces Fernando Lugo se volvió el novio de la teta y él era el Teto. Bueno, ayer teníamos una discusión porque Fernando, de quien no sé nada más que saludos de tipo social, criticaba amargamente los gobiernos de la izquierda en la Ciudad de México. Y hubo varios, aparte de mi persona, que le decíamos que no era así, que en todo caso viniera acá al Estado de México y que podría comparar la enorme diferencia, y sobre todo en mi caso, que puedo decir cómo era la ciudad y cómo es ahora, y cómo era el Estado de México en el sur y cómo es ahora. Pues no hay comparación. Aquí antes era muy bien y ahora es pésimo. En la Ciudad de México antes era pésimo y hoy está muy bien. Pero Fernando entonces me platicó que él está trabajando en Nacional Financiero, lleva 28 años y que se tarda 3 horas en moverse en su automóvil para llegar a su casa. Bueno, Fernando, déjame decirte que hoy en día yo ya no uso transporte personal y me muevo en camiones y uso el transporte público en la Ciudad de México porque es una maravilla y porque no cuesta muy poco y porque me lleva a todos lados. Pero hay otra cosa que sería importante que recuerdes, mi querido Fer, que estando en Nacional Financiera, por los 28 años que tú dices tener, pues yo creo que ya eres más que un jefe de departamento y seguramente tu sueldo andará por alrededor de los 30,000, 25,000 pesos, quizás más. Pero ese no es el sueldo en realidad, porque Nacional Financiera, aparte de los sueldos nominales, reciben bonos, premios, estímulos, compensaciones, una cantidad de incentivos adicionales que lleva al doble o al triple a veces los sueldos, más gastos médicos, más gastos de apoyos de muchos tipos. Y Nacional Financiera tiene además dos prerrogativas increíbles. Les prestan dinero para comprar auto, para comprar casas, para comprar lo que se les pegue su regalada gana, prácticamente a 1000 años y sin intereses. Todos se endrogan. Y después los jubilan a una edad bastante temprana y les dan el 100% de su sueldo que recibían en el último mes. Eso no puede seguir pasando en México. Y entonces así solamente entiendo que tú, mi querido Fer, te sientas tan asustado cuando ves la posibilidad de que un gobierno de izquierda llegue a gobernar este país, porque ese tipo de sueldos injustos, de percepciones completamente inequitativas se tendrían que terminar necesariamente. Otra cosa que también es completamente absurda, pues son los derechos humanos. Escucho. No hay que olvidar
que México es el primer país que tuvo la primera constitución política que incorporó las garantías individuales en el articulado entre el primero y el 20. Ningún otro país lo tenía. Es decir, todos los derechos que un ser humano necesita tener están comprendidos en la Constitución Política de México. Que no se respeten, ese es justamente el gran problema, que hoy en día a los del PRI, ¿verdad?, les espanta que uno apele al artículo 39 o al 41 para hacer que las cosas sean de otra manera. ¿Cuál es la historia de los derechos humanos? Bueno, es una historia interesante porque cuando en Estados Unidos el cacahuatero Jimmy Carter, presidente anodino que nada más duró un solo periodo, sin embargo, siendo presidente, en Irán, en el país de Irán, la antigua Persia, capturaron a cerca de 45 norteamericanos que andaban ahí de espías y andaban ahí de terroristas, y los tuvieron como cautivos. Entonces, dado que Irán hacía gala de están en mi país, son mis prisioneros, no los regreso, empezó Jimmy Carter a buscar como pretexto sus derechos humanos y convenció a la comunidad internacional de que con base en sus derechos humanos se iba a meter a Irán, y no obstante las leyes iraníes iba a buscar sacar a sus mugrosos gabachos. A partir de entonces se empezó a difundir en todo el mundo la posibilidad, como después sucedería también en Panamá. Estados Unidos se metió y sacó ahí al cara de piña y se lo llevó alegando derechos humanos. ¿Cuándo se vuelve en México un lastre y un fardo? Bueno, pues cuando Carlos Salinas de Gortari, buscando quedar bien con los norteamericanos, le da rango de institución política y pone al ex rector de la UNAM, a Jorge Carpizo, este pobrecito que hasta el día de su muerte vivió siempre al lado de su mamá, y fue el primero de los puestos que empezó a tener Jorge Carpizo como un pelele de Carlos Salinas de Gortari. De ahí pasó a ser procurador, pasó a ser secretario de Gobernación y todo lo demás, ¿no? Y como esto es un fenómeno de mímica, bueno, pues la Comisión de Derechos Humanos se empezó a reproducir en los estados y hasta en los municipios. Entonces, si ya están los artículos pues, de la Constitución, pues sígase nomás, y se desaparecería una estructura burocrática absolutamente inútil, innecesaria y estorbosa, fuera de los derechos humanos. Y por último, para terminar, acaba de recibirse la noticia de que nuevamente ganó una medalla de plata unas clavadistas mexicanas, lo cual lo celebro con mucho gusto. Fueron la Paola Espinosa, que ya es una veterana a pesar de su juventud, y una jovencita que se llama Alejandra y tiene 15 años. 15 años. Entonces, qué hermoso saber y enterarse que una joven mexicana de 15 años está en este momento obteniendo un reconocimiento, se impuso a una cantidad de jóvenes. ¿Qué significa esto? Pues que esta muchacha de 15 años lleva por lo menos 10 años mínimo tirándose al agua, ¿sí? Qué bueno que en lugar de estar buscando ahorita un pinche de estos bailarines de fiestas, ¿cómo se llama? Fue el nombre, estos chambelanes, mejor gane medallas, porque por lo que veo yo aquí todavía en este México triste y lamentablemente asolado, la fiesta de 15 años, que era una fiesta que en tiempos de Porfirio Díaz era para que las muchachas ya se casaran y ya dejaran de ser una carga para la familia, hoy sigue siendo un evento que a muchos les emociona. Tache. Gracias.